enfatizado que, aunque sea una lista muy extensa de maldiciones decretadas por Dios para todo aquel que no obedece sus mandamientos, también hicimos el aclarando la semana pasada de que Dios no es un tirano ni un caprichoso para decir si tú no haces esto, entonces yo no te doy esto. Es bueno que nosotros podamos estar completamente seguros de que Dios todos sus mandamientos los hizo por el bienestar de nosotros. Porque cuando Dios dice que nos robemos, Él quiere cuidar al prójimo de esto. En todos los mandamientos Dios quiere que nosotros tengamos una vida en armonía. Y de la única forma que nosotros podemos tener una vida en armonía con el prójimo es nosotros llevándonos de lo que aquí dice. Entonces también pusimos como ejemplo que si usted está criando, usted ama a su hijo, pero usted tiene que disciplinar a su hijo. Porque si usted no disciplina a su hijo, usted no es un buen padre. Porque los padres tienen que educar a sus hijos. Por ejemplo, una madre o un padre que deja que un niño de 5 años haga todo lo que quiera, el problema no lo tiene el niño, el problema lo tiene el padre, que no está educando a su hijo conforme a la edad que tiene. Y como yo hablaba con alguien en estos días, el ser humano tiene distintas etapas. La etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, la etapa de la adultez, y a veces la etapa de la niñez dura hasta 40 años. Y hay personas que duran 40 años siendo unos inmaduros. Eso es un tremendo dolor de cabeza, pero esos son los que más trabajo le dan a los padres. Pero el trabajo del padre es, por ejemplo, en Deuteronomio en el capítulo 6, Deuteronomio completo es un libro en donde Dios le dice a los padres que tienen que instruir a sus hijos en sus caminos. Y dice el proverbista, dice Salomón, que aun cuando sea grande no se apartará de ellos, no se apartará del principio que aprendió. No que es una garantía de que el muchacho va a ser obediente, sino que él sí va a tener en su subconsciente lo que sus padres le decían. Yo pongo, por ejemplo, mi madre, que había muchas disciplinas de su parte para conmigo que yo no la compartía cuando era adolescente. Sin embargo, después que maduré, me di cuenta de que fue lo mejor que ella hizo. Y cosas que ahora yo practico después de años de ella haber partido, porque entiendo que son educativos para mí y beneficiosos para mí también. Entonces, aunque sea en un grado menor, Dios hace algo mayor que lo que los padres hacen, y es educándonos, mostrándonos el pecado, mostrándonos su carácter, mostrándonos su voluntad. Dice, porque, por ejemplo, una vez nosotros hemos leído en las escrituras, hay 2 episodios en las escrituras con 2 reyes. Primero fue Abraham con el faraón, y después fue Isaac con el rey Senaquerib, que los dos dijeron que ni Sara ni Rebeca eran sus esposas, sino que eran parientes, que eran hermanos. Entonces Senaquerib, cuando comenzó a llegar una plaga para todos los hombres que estaban ahí, la Biblia dice que hasta las mujeres estaban siendo estériles, tuvo una revelación de Dios de que el castigo le había llegado a ellos porque él no quería que tocaran a Sara y que no quería que tocaran a Rebeca. Y Senaquerib entonces le dice a Dios, yo no me merezco que me castigue, porque yo no sabía. Él fue el que me dijo que esa era su hermana, por eso yo hice eso. Entonces, esto nos enseña a nosotros que cuando estamos ignorantes podemos cometer muchos errores, creyendo que estamos bien, estando mal. Y si nosotros no conocemos la mente de Dios, el corazón de Dios, a través de sus mandamientos, vamos a estar errando en el blanco todo el tiempo. Hablamos que el pecado era eso, errar al blanco. A los jóvenes era que yo les decía el domingo que esta palabra viene de el tiro al blanco que se pone, que es una circunferencia, y en esa circunferencia hay otra circunferencia pequeñita en el centro, y se tiran dardos, y si el dardo no da en el centro, no dio en el blanco. Entonces el pecado se describe de la misma forma cuando se falla y se le da al blanco. Eso se llama, es la descripción del pecado.
Entonces, el versículo 45 dice, 45, si alguien lo lee, por favor. Y ven, yo tengo la versión Reina Valera, ¿no? No importa, no importa. Y vendrá sobre ti toda esta maldición. El 45. Sí. Ok. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Ok, todavía al día de hoy nosotros vemos que Dios nos dice que tenemos que hacer esto y tenemos que dejar de hacer esto. Ahora, cuando nosotros obedecemos a Dios por temor al castigo, estamos mal. A Dios se le debe de obedecer por amor. Porque ya nosotros estamos conscientes de que Él lo hace porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces ahí descartamos de que Dios sea un tirano que quiera, porque ahorita vamos a hablar un poquito de lo que en teologías, hay unas teologías que se llaman maldiciones generacionales. Vamos a tocar ese tema el día de hoy. Y estoy enfatizando mucho en esto precisamente para que nosotros no veamos a Dios como esa teología se pinta, sino que lo veamos como un Dios que quiere el bien para sus hijos. 46, Ricardo. Y serán en ti por señal y por maravillas y en tu descendencia para siempre. Sí. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez. Oh, un segundito, Ricardo. Yo quiero detenerme un poquito aquí en donde dice en el versículo 47. Dice, en esta versión, si tú no le sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo. O sea, que aquí hay una demanda. Y la demanda es que nosotros debemos de servir a Dios con alegría. No como un buey arrastrando una carreta. No forzado. Ay, porque tengo que ir a la iglesia hoy. ¿Tú sabes lo que es esto? Yo me quiero quedar en mi casa acostada. ¿Tú sabes lo bueno que está esta temperatura para yo quedarme acostada en mi casa? Ay, pero esta sabanita, ¿tú sabes lo que yo levantarme a coger frío? A lo mejor me enferme. Y de tan lejos. Y de tan lejos. No, yo voy todos los miércoles. ¿Qué va? ¿Qué más da que yo me quede un día? Ay, Dios, ayer una nevadita. La hermana Andrea parece que experimentó todo eso. Todo eso lo dije hace un rato. Chequéate el chat a ver si la pastora canceló el culto. Yo tengo personas que me llaman a mí cuando hace un poquito de nieve y entonces, pastora, el culto se va a dar. No, yo después de un día como el de hoy, lo primero que le digo a Ricardo, chequea el chat a ver. Entonces, aquí dice el Señor, por cuanto no me serviste con alegría. Y hay otro detalle, Él dice, no me serviste con alegría y cuando tú estabas en abundancia también te olvidaste de mí. Entonces, yo soy el que te doy la prosperidad, dice Él. De mí vienen todas las cosas. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Tú estás trabajando porque yo puse gracia en ti. Tú estás produciendo dinero porque yo he puesto tu gracia. Yo he hecho cerco alrededor tuyo. Tú tienes salud y vas a donde vas. No te pasa accidente. Te ponen en la compañía en donde tú estás siempre con una gracia específica. Y tú dices que eres tú que te estás ganando el dinero. Mientras que estás cómodo, tampoco quieres ir. Exactamente. No, y después no quiere venir y que porque Dios entiende. Ah, exacto. Ah, esa es Entonces buena. son psicólogos de Dios Dios sabe y mi dicen, situación. el Señor entiende. Dios sabe todas las Él cosas. sabe todas las cosas. Entonces, en esos detallitos así a mí me encanta detenerme porque usualmente cuando nosotros leemos la Biblia creemos que estamos leyendo el periódico del día. La Biblia se debe leer detenidamente y hay palabras que uno tiene hasta que buscarla en el griego o buscarla en el hebreo para saber exactamente qué fue lo que Dios quiso decir con eso. Entonces, dice, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de bendiciones que tú has recibido.
servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Sigue, Ricardo, en el 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Ok. Alguien búsqueme Jeremías capítulo 15. El capítulo 5, versículo 15, por favor. Y vamos a ver esto hecho realidad. Jeremías capítulo 5, versículo 15. Esto que Ricardo acaba de leer, nosotros lo vemos cientos y cientos de años después. El 5:15. 5:15, sí, el que lo tenga que lo lea. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos. Esto es Jeremías que está hablando. Jeremías está acusando al pueblo de Israel que ha sido infiel con Dios. Y le está acusando el profeta, denunciándoles que ellos están mal. La población entera está mal. Entonces, eso es lo que Jeremías le está diciendo. He aquí yo traigo gente sobre vosotros. Traigo sobre vosotros gente de lejos. Oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras y no entenderás lo que hablaré. Ok, él está describiendo a los babilonios ahí. Y cuando habla de las murallas, que las murallas, más adelante él va a leer, y dice que las murallas traían seguridad a los que estaban dentro. E incluso el profeta Jeremías habla y dice, tú has hablado mucho, pero Dios no va a hacer nada. Que mucha gente se cree eso, de que las cosas que Dios tiene establecidas aquí, eso pasó hace mucho tiempo y que ya no, Dios no castiga al desobediente. Y que ya estamos en el tiempo de la gracia y que no hay problema, que nosotros podemos servir a Dios de la manera que queramos, porque ahora lo que estamos en el tiempo del amor, en el tiempo de la gracia, que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, etcétera, 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 para justificarse. Sigue, Ricardo. Comerán el fruto de tu bestia, ya eso lo leí. Ni la cría de ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni el rebaño de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan los muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que... Ustedes oyeron que él dijo, Sí. eso es terrible, porque ahí lo que está diciendo es que ellos se van a comer sus propios hijos. Sí. Busquen a Lamentaciones en el capítulo 4, por favor. Lamentaciones en el capítulo 4 y léanme el versículo 10 para que nosotros veamos cómo eso se cumplió. Eso no pasó también cuando en Betel, También. los samaritanos, También. la ciudad de los samaritanos. También 2 veces sucedió eso en las Escrituras. Capítulo 4, versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Eso es Jeremías que está describiendo lo que pasó en ese tiempo. Había tanta hambre. Vamos a tener una idea. Las ciudades en la antigüedad estaban amuralladas. Entonces, las murallas eran muy altas. Tenían 2 años los babilonios que lo habían sitiado. Está todo el ejército alrededor de las murallas para que nadie salga de ahí. Se acabó el alimento, se acabó el agua, se acabó todo. No hay nada que comer, no hay pan, no hay trigo, no hay cereal, no hay aceite, no hay nada. Y las mujeres, si nosotros leemos, hay uno de los libros deuterocanónicos en uno de los Macabeos, de primera o segunda de Macabeos, no recuerdo cuál es, en donde habla de una mujer que le daba el olor a sus vecinos porque se estaba comiendo los hijos. De la necesidad de comida tan grande que había. Entonces, esto que nosotros estamos leyendo, cientos y cientos de años después, se cumplió con la invasión de Nabucodonosor en el reino de Judá. Sigue leyendo, por favor.
El hombre tierno de medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, pero no darán alguno de ellos de la carne de sus hijos porque él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá. ¿Qué versículo vas? El 55. Ok. En todas tus ciudades, y la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de sus pies intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo, y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerán Ella se lo va a comer sola. ocultamente por la carencia de todo y del asedio y el apuro con que tus enemigos te oprimirán en tus ciudades. Si te niegas a obedecer, otra vez dice Dios, las palabras de instrucción que están escritas en este libro, y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aún con las que no se mencionan en este libro de instrucción. Aunque te multipliques tanto como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos, porque no quisiste escuchar al Señor tu Dios. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón y que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo y ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás si tan solo fuera la noche, y al oscurecer dirás si tan solo fuera el día. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Terrible. Eso es terrible. Pero nosotros podemos ver aquí un conjunto, en conclusión, de circunstancias negativas que va a pasar en todo aquel que está en desobediencia con Dios. Y que conste que Dios advierte. Dios no castiga sin antes advertir. Y no es un castigo. Realmente no es castigo. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Entonces, basado en estas maldiciones, hay una teología que le llaman la teología de las maldiciones generacionales. Este es un tema muy debatido, donde se habla de que las maldiciones son heredadas en familiares. La semana pasada nosotros estuvimos hablando del pecado de David con Betsabé y su pecado de adulterio y su pecado de asesinato. Y vimos que Dios había dado una sentencia negativa para su familia, que la espada nunca dejaría de estar dentro de su familia. Vimos cómo Amnón había violado a su hermana y cómo Absalón, su otro hermano, había matado a Amnón, que violó a su hermana. Después vemos cómo Absalón se sublevó en contra de su papá David. Después vemos cómo Absalón se acuesta públicamente con las mujeres que eran de su papá, que eso no se podía. Vemos cómo a través del pecado de David Betsabé tiene un hijo y Dios por sentencia le dice que el niño moriría, el niño enfermó. Entonces vemos como una línea
de consecuencias por este gran pecado que David cometió. Entonces, hay muchos casos en las escrituras que nos muestran que, como dice la epístola de los Gálatas, que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. El problema es que nosotros creemos que sembramos semillas buenas y creemos que vamos a dar buenos frutos. Y cosechamos lo que sembramos. Y no necesariamente esto tiene que ver con una maldición. Vamos a ver. Harley. ¿No me pasa, Harley? Ok, voy a tener que hacerlo así. No se lee bien, pero yo lo voy a leer. No se ve bien desde atrás. La fuente teológica de hablar de las maldiciones generacionales vienen de estos 3 versículos. Esos son los únicos 3 versículos que tienen las escrituras. Yo quiero que hoy nosotros, en el tiempo que Dios me dé esta media hora, bueno, tengo 25 láminas, no creo que la voy a poder hacer. Que el Señor nos ayude a ver la responsabilidad que nosotros tenemos cuando se habla de maldiciones generacionales. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, dice: yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millones de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 34, 6 y 7. El Señor, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Deuteronomio 7, 9. El Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Estos son los únicos 3 versículos que nosotros tenemos en las escrituras 4, porque se repite el versículo de Éxodo y de Deuteronomio que nos hablan de esto. Grábense esto, porque muchas veces cuando se da una clase y se aclara, yo escucho a la gente que sigue con el mismo tema. Entonces, yo no quiero convencerlo, pero yo sí quiero que las escrituras lo convenzan. Hay un escritor, teólogo, se llama Juan Stan. Él es norteamericano, no sé si murió, residente en Costa Rica. Y yo traje un artículo que él publicó referente a este mismo tema. Dice que el idioma hebreo tiene una variación en la palabra maldición. Y estos textos que nosotros acabamos de mencionar no mencionan ninguno de ellos. Dicen más bien que Dios visita los pecados sobre las sucesivas generaciones. El sentido principal de este verbo hebreo es igual que visitar en castellano. Su sentido básico es preocuparse por. Oiga bien, la palabra maldición también viene aquí. Preocuparse por, y la nueva versión internacional lo traduce bien con estar pendiente de. Y esta misma palabra nosotros la encontramos en el Salmo 8:4 y Job 7:17. Es la misma palabra. El problema que nosotros tenemos es la transliteración de los idiomas. A veces hay palabras que no tienen cómo traducirse de un idioma a otro y hay que buscar sustitutos de las palabras. Inmediatamente una oración cambia cuando eso sucede. Pierde el sentido. Pierde el sentido de lo que en hebreo se escribió. Yo traje la Biblia hebrea para leerla y que nosotros podamos escuchar una Biblia traducida por judíos con su idioma. Él sigue diciendo, Juan Stan, Dios visita la tierra y la riega. Es la misma palabra que donde se dice maldición. Y muchas veces este término, este mismo verbo hebreo significa visitar para salvar.
el relato del Éxodo, por ejemplo, pero en otros textos, como lo que acabamos de citar, significa visitar para castigar. O sea, estamos hablando de una palabra que se puede usar de dos formas. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien me lea eso, por favor? Yo estoy leyendo el artículo de... Léame. Además, los textos básicos de Éxodo 5 y de Deuteronomio 20 no hablan de iniquidad, sino de maldad. Y Éxodo 34:7, que menciona la iniquidad, la rebelión y el pecado como sinónimos funcionales, no afirma que Dios los convierte en maldición generacionales, sino que en su misericordia los perdona. ¿Cómo es entonces que Dios visita la iniquidad hasta la tercera y la cuarta generación? Y ya la perdonó. La respuesta está en el concepto bíblico de la persona humana como ser social, en una solidaridad corporativa. La Biblia no conoce el individualismo de nuestro pensamiento moderno, de personas que entes en sí, independientemente de la comunidad a que pertenecen. Entonces, la maldad tiene consecuencias morales y sociales sobre la familia y la sociedad. Y en estas consecuencias, Dios está visitando a su pueblo. Ok, voy a reinterpretarlo para que nosotros podamos entender a Juan Stan. Lo que él plantea es imposible que Dios haga responsable a una persona de lo que hizo otra. Él dice, hay un concepto social donde una nación anda por el camino, por ejemplo, de la idolatría. Esa nación va a ser castigada por ser idólatra. En una familia hay un patrón de conducta que se sigue y no hay nadie quien lo quiera detener. Yo tengo a Binoy aquí, por ejemplo, que él rompió ese patrón en su casa. Entonces, lo que Dios hace es que visita, pero no para maldecir la familia, visita para ver si la generación ha cambiado. Y lo voy a demostrar. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Para saber por qué a veces hacemos lo que no queremos hacer, debemos diferenciar entre pecado original, maldiciones, costumbres aprendidas, nuestra carne, las fortalezas mentales y los demonios. Todo esto está involucrado en nuestros actos. Y a nosotros se nos hace muy fácil. Yo he escuchado personas que nosotros somos así. Yo salí a mi mamá en esto. Una conducta que tú deberías decir, yo lo rechazo porque la Biblia dice que eso no está bien. Entonces, pecado original. De Adán nosotros heredamos la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. Por eso nosotros todos nacemos siendo pecadores. Ahora, las consecuencias del pecado original se solucionaron cuando Cristo vino como Salvador. Grabémonos esto en nuestro disco duro. Las maldiciones son consecuencia de nuestros pecados, porque Gálatas dice que siempre se cosecha lo que se siembra. Maldiciones generacionales, lo que pudimos heredar de nuestros papás por causa de sus pecados. ¿Pero qué? Por ejemplo, un papá mala paga, un papá tramposo, un papá que hace muchos líos y que dejó muchas deudas. Por supuesto que yo voy a heredar. Yo voy a heredar esa conducta de mi padre y voy a tener que asumir esa consecuencia si soy yo el que quedo sobreviviente, porque donde mí es que van a venir. E incluso había una ley, yo creo que aquí mismo en Estados Unidos, de que antes cuando una persona moría se saldaban las deudas. Déjeme decirle que la ley cambió. Están buscando a los parientes más cercanos para heredan. ¿Sabían también que los cementerios, cuando las personas son enterradas, pagan un impuesto? Claro. En Santo Domingo En Santo Domingo se paga. En Puerto Rico también. Lo sacan. Entonces,
Ese muerto no tiene dinero con qué pagar, pero me está dejando esa responsabilidad a mí de que yo tengo que pagar su deuda. Una tierrita. Exacto, tengo que pagar su tierrita y pagar el impuesto de su tierrita y ya él se olvidó de eso. Entonces, para nosotros romper las maldiciones que llamamos generacionales, debemos dejar de cometer los mismos pecados que cometían nuestros padres. No echarle la culpa a ellos, sino romper ese círculo vicioso que se ha estado transmitiendo de generación en generación. Eso es lo que Dios visita. Una generación, otra generación y otra generación. Pero en hebreo lo que dice es que Dios visita para ver si los descendientes siguen haciendo lo mismo que hicieron los antepasados. Pastora, a mí me queda claro, yo siempre he creído eso, de que ninguna maldición sobrecaerá en mí o en mis hijos, porque así es que yo lo creo. Entonces usted está haciendo una aclaración donde muchas personas cristianas dicen, de tal palo, tal astilla. Si el papá fue borracho... Mira qué es lo que pasa, Germania, con eso. ¿Qué pasa con eso? Eso es una teoría. Mira, lo único que hace que una persona se alinee con Dios es su palabra. No hay otra cosa. La predicación directa de la palabra. Nosotros estamos viviendo en tiempo de unos predicadores que quieren tener las iglesias llenas y esos temas son súper populares y a la gente le encanta y hacen retiro de que para romper maldiciones generacionales. ¿Cómo yo voy a romper una generación? ¿Cómo yo voy a romper una conducta que tuvo mi papá en el pasado? ¿Qué autoridad yo tengo para eso? Ninguna. La única autoridad que yo tengo es de que a través del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra yo me pueda dar cuenta que mis padres hicieron que a Dios no le agradaba y yo cambiar el giro de la familia. En oración, sí. Esto es lo que hacen muchos. Pero yo no puedo, Lina, interceder para que Dios perdone los pecados de otro. Cada quien tiene que arrepentirse de sus propios pecados para eso. Yo puedo pedir misericordia por alguien y Dios está bien, pero si Gladys peca y nosotras somos hermanas, o Gladys es mi mamá, o yo soy la mamá de Gladys, yo no puedo, Señor, perdónala por todo lo que ella ha hecho, perdónala porque fue prostituta, perdónala porque robó, perdónala porque era contrabandista de niños. Ella tiene que arrepentirse. Ella le tiene que pedir perdón, ella tiene que buscar ella su perdón con Dios. Sí, mijo. Pero no puede ser una petición para parte de una persona. Para que Dios le toque el corazón, por supuesto. Eso no era lo que hacíamos por sus hijos. Claro que sí. Claro, tú lo puedes hacer, pero Dios no te va a perdonar a ti si tú mismo no estás convencido de que tú estás mal. Porque ¿qué se llama arrepentimiento? El arrepentimiento, párate, Gladys, por favor. Mira, ponte de espalda. Así, de espalda así. El ser humano está así de Dios. ¿Ok? Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Dios hizo así a la humanidad. Y Juan el Bautista predicaba que se arrepintieran de sus pecados y Cristo también, porque ya Dios estaba de frente. Entonces el trabajo del arrepentido es hacer esto, ponerse de frente a Dios. Y después que se pone de frente a Dios, esa persona individual es quien tiene que pedir perdón. Sí, porque si no estaríamos haciendo lo que hacen otras religiones, que el purgatorio, no sé lo que se llama eso, no sé si me estoy entrando Ya está abolido el purgatorio. Ajá, Ya está que abolido. se ora y que por el pecado de la otra persona. Sí, que pero si ya- tú oras, yo sé que eso no va con Eso no nosotros. funciona, eso Yo no sé que funciona. pero sí Hay personas que creo en todavía la- Pero Lina, la teología de las maldiciones generacionales son lo mismo. Sí, sí. Lo único que no se pagan indulgencias, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo rompo la maldición de mi mamá y yo rompo la maldición de mi papá y yo no tengo autoridad para hacer eso. Sí. Ahora, yo sí puedo elegir tener un camino diferente al de ellos. Entonces hay muchas personas que se sienten hasta oprimidas porque dicen que están viviendo bajo la maldición de su papá. No. Eso no funciona así. Entonces,
Por ejemplo, Dios es un Dios de justicia. ¿A dónde yo le voy a demostrar a ustedes que lo que estoy diciendo es cierto? Aquí. Después de Dios haber escrito todo esto y nosotros esto del evangelio de la prosperidad, que son los que le han dando fundamento a esto de romper maldiciones y que yo declaro y que yo esto y que yo el otro, nosotros lo encontramos aquí con el profeta Ezequiel. Yo les voy a leer minuciosamente. Señor, mira, quita las escamas de los ojos y permite en el nombre de Jesús que todos nosotros nos sintamos que estamos individualmente con una relación contigo y que nosotros somos los que te vamos a dar cuenta. Amén. Okay. Escuchen bien Ezequiel. Recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas, pero la boca de los hijos se frunce con el sabor? Aquí lo que está, hay una versión que dice, los padres comieron uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Y dice Dios, acábenme con ese proverbio. Tan cierto como que vivo yo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, la persona que peque, esa morirá. Perfecto. No hay más nada que decir. Aquí el Señor está diciendo claramente, Se puso la tapa. déjense ustedes de estar involucrando a su papá o involucrando al otro. Y porque todavía en los tiempos del profeta Ezequiel se decía que los hijos eran malditos por un padre maldito. Es más, al día de hoy en Israel, para una hija de un rabino casarse con alguien, tienen que ver toda la genealogía, a ver si pecó un tío. Y si un tío pecó, no califica. Déjenme seguir leyendo Ezequiel. Ya va, que me quedan pocos minutos. Eso, yo no estoy escribiendo, yo estoy leyendo la Biblia aquí. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa de los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinden culto. Dios está describiendo un hombre recto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo. No se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres. Más bien le da de comer a los hambrientos y le da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar impuestos. Se mantiene lejos de la injusticia. Es honesto. Es imparcial al juzgar a los otros. Obedece fielmente mis decretos y mis ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor. Pero aquí Dios está describiendo el otro tipo de persona. Supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón. Oye, ¿de quién Dios está hablando aquí? Del hijo. Del hijo, del hombre que acabamos de describir. Sí. Y Dios dice que ese hombre va a vivir porque tiene una vida recta. Entonces este hombre tiene un hijo. Y ese hijo dice, si tiene un hijo y ese hijo es adulto, es ladrón, asesina, se niega a hacer lo correcto, ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría, rinde culto a ídolos en montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables, presta dinero con interés excesivo. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Aquí Dios está hablando de dos generaciones, el padre y el hijo. Uno culpable y el otro justo. Dios dice una sentencia para uno y una sentencia para el otro. Pero supongamos que ese hijo pecador, ese Dios es maravilloso. Ay, Señor, gracias. Supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo, estamos hablando del nieto ahora, y ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Esta tercera generación está negado que no va a hacer eso. Este hijo se niega a rendir cultos a ídolos en los montes, no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos, da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés, obedece todos mis decretos y enseñanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre no morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto. Él morirá. Gracias, Nilsa.
que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. Aquí nosotros tenemos 3 generaciones. Una generación buena, una mala y después surge otra buena. Una buena. Como los reyes de Israel, por ejemplo, Ezequías con el rey Acaz, también. Ezequías con Manasés. Ezequías fue un buen rey. Y el hijo le salió. Y el hijo le salió un perverso. Y entonces hay otro rey también que es viceversa el asunto. Pero vamos a seguir. Porque es que aquí están todas las respuestas para los que alegan tanto ante esa teología antibíblica de hablar de pecados generacionales. A la gente le encanta todo lo que tenga que ver, que se parezca a la brujería, que se parezca al espiritismo y ese tipo de cosas. A la gente le encanta. Lo que es subliminal y todo eso. Cuando ya Dios tiene su palabra descrita aquí. Alguien sígame leyendo para yo poder tener voz y terminar. ¿Cómo se Se pregunta? preguntan ustedes, ¿no pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Termina el año. ¿Acaso piensa que me agrada ver morir a los perversos? Oigan la bondad de Dios. Usted está oyendo esa manera tan lindo. Dios no quiere que el perverso, que el malo se pierda. Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel. Lo que pasa es que se creía ese asunto de las maldiciones generacionales. Y Dios lo para en seco con Ezequías. Y le dice, déjense de eso. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, Por eso morirán. morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y los perversos abandonan su perversidad. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen a la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. perdóname, hermana. Ustedes están viendo, ahí está el arrepentimiento. O sea, Dios aquí está diciendo, no es que tú te vas a tener una sentencia de por vida. Tu sentencia puede ser cambiada si tú cambias, si tú te arrepientes. No hay problema. Yo soy el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión, el Dios que perdona, el Dios que siempre tiene su brazo extendido para recibirte, el Dios que no agrava su oído para escuchar cuando alguien viene arrepentido. Todo lo contrario, el salmista dice que al altivo él lo mira de lejos, pero al humilde él lo exalta. Entonces, sigue, termina. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Es impresionante. Yo quiero ver si hay alguien que le ha quedado duda al respecto. Bueno, yo estoy claro. Hablen aquí o callen para siempre. Lo único que yo quedé confundida es que José va a pedir perdón por sus hijos. Bueno, yo lo hago. Tú Yo puedes lo hago. hacerlo, pero no. Tú puedes, pero el perdón, Dios puede tener misericordia, pero cada quien tiene que perdonarse. Que cuando se cada suene quien. tu apellido. Por ejemplo, aquí no hay una madre que no ore todos los días por sus hijos. Todos los días.
Yo oro todos los días por mis hijos. Ahora yo no sé qué ellos hacen. Dios ve el corazón y si ellos no ¿Tú son entiendes? arrepentidos. Mi corazón de madre y el conocimiento que yo tengo de Dios perdonador y que cubre, me hace a mí tocar su misericordia para que guarde a mis hijos donde quiera que están. Y déjame decirte, yo tengo una pequeña historia y yo creo que le he contado en otra ocasión. Tengo que terminar, Alejandrina, porque me quedan 5 minutitos y tengo mucho que decir. Ahora, cuando hablamos de los pecados de nuestros antepasados, los pecados no se heredan genéticamente. Las maldiciones pueden pasar de una generación a otra, pero los pecados no. Estos son aprendidos. Amén. Son aprendidos. Entonces, hay pecados que tú decides continuar con ellos. Un comerciante explotador, un hijo explotador, el otro hijo explotador, eso se llama una maldición que ellos mismos han querido seguir llevando la carga. Nadie tomó la decisión de decir no, los negocios aquí van a comenzar a ser honestos. Comenzaron y comenzaron. Entonces, cuando dice ese versículo que Dios visitó, era para ver si había alguien que se había levantado, para ver si había alguien que iba a hacer la diferencia en la familia, iba a romper con eso. Porque si a eso vamos, entonces, si las maldiciones son generacionales, las bendiciones también son generacionales. En el sentido de que Dios me bendice a mí y mis hijos que son unos corruptos, la bendición va donde ellos porque yo le fui fiel al Señor. Que el Señor tiene mucha misericordia cuando los intercesores están vivos. Por amor a sus hijos. Como lo hizo con Lot. Entonces, está hablando tanto de castigo aquí, sino de consecuencias. Está diciendo que las consecuencias de los pecados de un hombre pueden repercutir en generaciones posteriores. Y Dios está diciendo a los israelitas que sus hijos sentirían el impacto de la generación de sus padres como una consecuencia natural de su desobediencia y odio a Dios. Los hijos que crecían en tal ambiente practicarían de modo la idolatría, cayendo así en el patrón establecido de desobediencia, y el efecto de una generación desobediente fue plantar la maldad tan profundamente que tomó varias generaciones para revertirla. Dios no nos responsabiliza por los pecados de nuestro pasado, pero a veces sufrimos como resultado por los pecados que nuestros padres cometieron. Por ejemplo, en el verso 20 lo leímos, voy a seguir. Hay una sola persona en toda la humanidad que se adjudicó el pecado del otro, intercedió por ese otro y los pecados fueron perdonados. Nuestro Señor Jesucristo, el único. El único que Dios lo aceptó. Lo dice Corintios 2, 2 de Corintios 2, 5, 21, en donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia en Dios. Perdóname, hermana, tengo que volar. Aquí nosotros tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo creo que está claro, no lo voy a poner el ejemplo, lo voy a pasar. El ejemplo de lo que se trata, lo voy a parafrasear, yo siempre traigo más clases de la cuenta. ¿Recuerdan cuando el pueblo se rebeló que llegaron los 12 espías? Sí. Y comenzaron a protestar en contra de Dios, a decir que tú no trajiste, le dijeron a Moisés que tú no trajiste este desierto para que nos mataran, para morirnos de hambre, mejor no hubiéramos quedado en Egipto, porque nos vamos a morir en este desierto. Sí. Ahí desciende Dios, ya no los aguanto más a ustedes. Ya yo no los aguanto más a ustedes. Ya yo no aguanto más quejas. 10 veces ustedes se han quejado contra mí. 10 veces se han levantado en mi contra. Y eso que ustedes están diciendo, yo voy a hacer todo lo contrario. Ustedes son los que se van a morir en este desierto, pero los hijos de ustedes toditos van a ir a la tierra prometida. O sea, estos muchachos no pagaron las consecuencias de la desobediencia a sus padres. Me voy y sigo. Consecuencias naturales, por ejemplo, un padre alcohólico. Y usted sabe que el padre es alcohólico. Casi nunca lo sigo solo. Mi papá era alcohólico. Y yo, aún no sirviéndole al Señor, he odiado la bebida toda la vida. Yo no he querido saber de bebidas, nunca. Mi otro hermano tampoco. O sea, eso nunca ha sido una lucha para nosotros. O sea, yo no heredé eso de mi papá, ni mi hermano tampoco. Ahora, mi hermanito menor sí. Pero porque él quiso. Entonces,
un padre jugador que se come, se juega lo que tiene que llevar a la casa para comida, los hijos van a pagar las consecuencias, van a estar en maldición. ¿Por qué? Porque van a estar todo el tiempo pasando necesidades, las cuentas le van a llegar hasta aquí arriba, van a haber peleas en la casa todo el tiempo. Ahí hay consecuencias generacionales de lo que hizo el padre. Un padre mujeriego que tiene un hijo aquí, que tiene otro allá, que tiene peleas de mujeres, peleas entre hermanos, un lío aquí, un lío allá. Estos son consecuencias generacionales, pero no, y son maldiciones generacionales por otro. Pero usted puede salirse de ahí. Yo conozco muchos hijos de padres mujeriegos que dicen, en mi generación no. Yo no me voy a criar yo no voy a criar a mis hijos como me crié yo. Mi hogar va a ser funcional, mi hogar no va a ser disfuncional. Mis hijos se van a criar con mamá y con papá. Porque yo no voy a poner a mis hijos a pasar lo que y así sucesivamente. Un padre adicto. ¿Qué podemos esperar de un padre adicto? No me acuerdo quién fue que yo escuché en estos días que me dijo que el papá, porque el hijo estaba grande, lo quería llevar a un sitio para que tuviera relaciones sexuales con su hijo, con su hijo, que tuviera relaciones sexuales en la calle para que experimentara la vida, para que aprendiera. Entonces, ¿el muchacho es el culpable? No, el culpable es el papá. Hay consecuencias naturales. Tristemente, sin embargo, los hijos a veces deben cargar con el dolor de la desobediencia de sus padres. El hijo de un padre alcohólico, por ejemplo, quizás llevará sobre sus hombros una carga de soledad y de resentimiento. Porque aunque el hijo no beba y no venga con el alcoholismo, va a venir una maldición de que el hijo no fue criado saludablemente, mentalmente. Y ese muchacho se cría aislado porque el papá llega rompiendo, peleando con la madre. Entonces comienza a crear un carácter de ser antisocial y tener resentimiento con su padre por ver cómo maltrató al papá, a la mamá, por ver cómo lo maltrató a él. Y estas consecuencias son maldiciones realmente, porque el hogar que él espera, su conducta como adulta, va a ser así. Una madre negligente podría causar un profundo daño psicológico a todos sus hijos. Entonces, ¿le vamos a echar la culpa a Dios de las maldiciones? Creamos nosotros mismos las maldiciones dentro de nuestras casas. Y no voy a seguir porque me quedan muchas láminas y ya me pasé de tiempo. Doctora, pero termine. No, mi hija, no. Porque de por sí, mira, mi garganta está preparada para dar clase de una hora. El próximo miércoles.